Hemos estado hablando sobre la iglesia, sus diferentes aspectos y quienes pertenecen a tal o cual aspecto. También hemos hablado de hasta dónde llega tanto a través del tiempo como en el espacio. Y ahora, en estos 3 devocionales siguientes, estaremos hablando de cómo identificar a esa iglesia visible y verdadera. La segunda confesión helvética, la cual es uno de nuestros símbolos doctrinales, nos dice en su capítulo 27, pero enseñamos que la verdadera iglesia es aquella donde se encuentren las características de la iglesia verdadera, sobre todo la justificada y pura predicación de la palabra de Dios, como nos ha sido transmitida en los libros de los profetas y los apóstoles, los cuales, sin excepción, nos llevan a Cristo, quien ha dicho en el Evangelio: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10, del 27 al 28. Estas características que menciona la confesión son las que conocemos como las marcas o señales de la iglesia, y las cuales son 3. La predicación fiel de la palabra, la correcta administración de los sacramentos y la correcta aplicación de la disciplina. Calvino mismo habla de esto en su Institución. He aquí cómo conoceremos a la iglesia visible. Donde quiera que veamos predicar sinceramente la palabra de Dios y administrar los sacramentos conforme a la institución de Jesucristo, no dudemos de que hay allí iglesia. Esta mañana hablaremos de la primera marca, la predicación fiel de la palabra. Para el teólogo de los Países Bajos, Louis Berkhof, al igual que la segunda confesión helvética, la predicación verdadera de la palabra es la señal más importante, ya que es independiente de los sacramentos y la disciplina, pero estos dos no son independientes de esta. Esto se debe a que la predicación verdadera de la palabra es la forma en la que como comunidad nos mantenemos y nos capacitamos para servir de guía a los demás. Atribuir esta señal a la iglesia no quiere decir que la predicación de la palabra en una iglesia deba ser perfecta para que se le considere una iglesia verdadera. De hecho, para Berkhof, esto es totalmente inalcanzable en esta tierra, por lo que solo podemos atribuirlo a cualquier iglesia con pureza relativa de doctrina. ¿A qué nos referimos con esto? Una iglesia puede ser impura en comparación, en su presentación de la verdad, sin dejar por eso de ser una verdadera iglesia. Es precisamente por esto que encontramos la diversidad de denominaciones. Pero hay un límite más allá del cual una iglesia no puede continuar representando mal a la verdad o negándola sin perder ese carácter verdadero, convirtiéndose de esta manera en una iglesia falsa. Esto es lo que pasa cuando se niegan los principios fundamentales de la fe, haciendo que la doctrina y la vida ya no estén bajo el control de la palabra de Dios. Respecto a esta pureza relativa, también nos habla la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 25, sobre la iglesia visible y cómo son más puras o menos puras de acuerdo cómo se enseñe y se abrace la doctrina del Evangelio, se administren los sacramentos y se celebre con mayor o menor pureza el culto público en ellas. En videos pasados hablábamos de que necesitamos hacer más visible la iglesia, y esto lo conseguiremos acercándonos más a esa pureza en la predicación. Y con predicación no solo
me refiero a las predicaciones de los pastores o a las predicaciones en estos videos. Nos referimos a lo que sale de nuestra boca y el testimonio de la acción regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros está llamado a compartir el Evangelio y debemos llevarlo a cabo. Sí, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras vidas día a día. Que el Señor les bendiga.